En esta presentación hablaremos sobre el monitoreo de pacientes del servicio de urgencia del Hospital Ezequiel González Cortés. Expondrá el doctor Douglas Maldonado, jefe de la urgencia, y yo, Sebastián Gutiérrez, que participó en este proyecto ya que era mi tema de tesis para el Magíster en Ingeniería de Negocios. Para los que no conocen la urgencia, es un poco lo que es una descripción rápida de cómo funciona la urgencia y qué es la urgencia en el Hospital Ezequiel González Cortés. Aquí la urgencia atiende aproximadamente a 100.000 pacientes durante todo el año, ¿ya? Cabe destacar que es un hospital pediátrico, por lo que todos los pacientes son niños. Y algo interesante que también que es de observar es cómo se distribuyen estos pacientes durante el año. Aquí podemos ver, podemos ver cómo se distribuyen los pacientes que son atendidos durante el año, y vemos que existen pics, por ejemplo, en los meses cercanos a abril. También se detectan pics en los meses de julio. Y después también se tiende a esto normalizar durante el comportamiento entre los años, en los meses de septiembre, octubre, especialmente esto debido a temas climáticos, a temas virales, etc. Algo aún más interesante ver es cómo se comporta la urgencia durante un día. Aquí tenemos la distribución del paciente durante un día de la atención de urgencia, comparando varios años, y vemos un comportamiento bastante característico, donde los pacientes en general en la noche el porcentaje de atención decae a un mínimo para luego experimentar pics alrededor de la 1 de la tarde, después alrededor de las 3 de la tarde y luego a las 8 de la tarde. Esto básicamente porque sigue el comportamiento que tienen los niños en cuanto a jornadas del colegio, jornadas de los que los papás siguen y que lo pueden llevar al hospital, etc. Ahora, ¿por qué todo esto? Bueno, básicamente para poder también en parte justificar lo que es el proyecto. La urgencia se divide en 3 especialidades, donde se tiene pediatría, traumatología y cirugía, donde pediatría concentra aproximadamente 3/4 de la cantidad de pacientes, del volumen de pacientes que ingresa a la urgencia, seguido por traumatología un 15% y cirugía un 11%. Esta proporción va a servir para dar paso al comienzo del proyecto, ya que todos los esfuerzos se concentraron en lo que es la atención pediátrica en una primera etapa, ya que, como ya dije, es la mayor cantidad de volumen. Y por ende íbamos a estar abarcando la mayor cantidad de pacientes. Un poco más también para conocer cómo funciona la urgencia, y además algo que también va a condicionar a todo el proyecto para realizar el monitoreo y también en algunas etapas especiales como el triage que vamos a hablar, es quiénes son y quiénes participan en la atención de urgencia durante un turno. En este caso hay 3 médicos pediatras, un cirujano, un traumatólogo. Hay 2 enfermeras de turno y una enfermera supervisora de triage que se incorporó durante la implementación del proyecto. Hay 9 técnicos paramédicos y hay 2 personas administrativas que están en la parte de admisión. Ahora, para entender lo que es el proceso de atención de urgencia, como creo que ya todos han visto, todo esto se trata de una serie de procesos interconectados dentro de lo que es el funcionamiento del hospital, ya sea procesos de pabellón, procesos, en este caso de la urgencia, etc. Paciente ambulatorio. Y este es un esquema muy general, muy simplificado de lo que es la atención de urgencia. Primero se tiene un paciente, que vemos que llega por algún motivo que se siente mal, está enfermo, se supone. El paciente pasa lo que es la admisión del paciente, donde aquí atiende a algún administrativo, hace el registro del paciente para decir que hay un paciente que se presentó a la urgencia y necesita ser atendido. Luego el paciente pasa a lo que es el triage, que en este caso es la priorización del paciente para poder decir cuándo se tiene que atender, proceso que en este caso lo hace un técnico, no lo hace la enfermera, sino un técnico. Y por último, el paciente pasa a la atención médica. De la atención médica, donde se realiza el diagnóstico por un médico, puede ser derivado a exámenes, a tratamiento, también puede ser hospitalizado posteriormente el paciente, enviado al pabellón, etc. Y una parte importante de lo que este proyecto fue centrarse en lo que es la priorización, o específicamente el triage. ¿Por qué? Bueno, primero porque es una de las primeras actividades que tiene un carácter clínico durante la atención de urgencia, y porque además va a condicionar a cómo el paciente va a ser atendido por el médico. En este caso, cuál va a ser la prioridad que va a tener al entrar a la atención de urgencia. Ya que si también han notado en el resto de los proyectos, todo esto se trata de cómo yo voy a priorizar a pacientes y cómo yo los voy a atender de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus necesidades. En este caso, en el triage que se realiza por el técnico, va a importar mucho lo que es la oportunidad de atención,
ya que va a determinar en qué posición se va a atender el paciente en comparación al resto. Y también es muy importante en este caso poder tener criterios de priorización que además tienen que estar estandarizados, ya que lo que se quiere es entregar de cierta forma justicia a todos los pacientes y que todos los pacientes sean atendidos de la misma forma. Esto quiere decir que los mismos criterios de priorización se apliquen sea quien sea que lo está atendiendo, sea cualquier técnico que esté presente y que tampoco esté afectado por otros motivos. Y todo esto nos va a llevar a que se realice el monitoreo de la atención del paciente durante su estadía en urgencia. Lo que en general presenta es el monitoreo desde el que el paciente ingresa, se realiza una ficha, se le genera la primera ficha, donde se realiza la priorización del paciente, luego que se pueda monitorear las esperas que está el paciente teniendo, tanto desde que entró a admisión y pasó a la priorización y luego de la priorización a que pase a la atención médica, y luego también la atención médica como tal, donde pueden haber exámenes, laboratorio y después posteriormente la salida del paciente con el alta. Ahora nos enfocaremos en el triage. ¿Por qué? Porque como ya dije, una de las primeras actividades que tiene un carácter ya clínico dentro de este proceso de urgencia. El objetivo del triage, en este caso, y también un objetivo como proyecto del triage, es poder generar una priorización de pacientes con criterios estandarizados y que tengan además una base en conocimiento médico. Que esto que no es en base a estadísticas ni nada por el estilo, sino que es en base a conocimiento netamente médico a lo que se quiere lograr. ¿Para qué esto? Para poder garantizar la oportunidad de atención de los pacientes que están en urgencia. Ya algo un poco más específico del proyecto es que se quiere generar una herramienta de gestión que permita aplicar los criterios del triage a los pacientes y que facilite el trabajo a los técnicos de asignar las categorías correspondientes. También esto va a generar que exista que sirva como herramienta de monitoreo del flujo de los pacientes para poder saber en qué estado está la urgencia, cuáles son el nivel de espera que existen, etc. Y algo también que es muy importante a la hora de poder determinar cómo se va a realizar un triage, en este caso, es poder hacerlo y que sea ad hoc a las características del hospital y a las características de los pacientes, porque no sacamos nada con proponer algo demasiado complejo, siendo que las características, ya sea del personal, de las instalaciones físicas o de las características de los pacientes, no son acordes. Por esto es que el triage se desarrolló pensado en cumplir con las necesidades del hospital y poder cumplir y estar dentro de los límites de lo posible. Para esto se hizo un análisis de los diferentes triages que existen a nivel mundial. Por ejemplo, se compararon el triage de Australia, el australiano, el canadiense, el Manchester, el sistema español, y nosotros decidimos utilizar como base el sistema americano, que es el ESI, Emergency Severity Index, ya que es un algoritmo, tiene una lógica que es bastante simple y puede ser aplicado a los diferentes tipos de pacientes. Ahora, como dije anteriormente, esta es solo la base, ya que se hicieron ajustes para que pudieran ser aplicados en el hospital en base a las características que conocemos también, especialmente a que son pacientes pediátricos, y en general los triages que existen en el otro lado del mundo tienen una visión un poco más al paciente adulto. A pesar que algunos tienen detalle para pacientes pediátricos, no es la parte que no es la parte que han estudiado de forma más fuerte. Una de las cosas que también se tuvo que adaptar es que, si ven, todo el resto de los triages tiene 5 categorías. En el hospital, casi por historia, se han utilizado solo 4. Y también se decidió en este caso seguir utilizando 4 categorías. Básicamente, bueno, las categorías van del C1, que es el paciente más grave, que requiere atención inmediata, hasta el paciente C4, que es un paciente que no es urgente y que puede esperar más tiempo, y en este caso tiene un tiempo de espera máximo de atención médica luego de haber sido priorizado de 120 minutos. En este caso se decidió utilizar las 4 categorías, uno por un tema de historia y otro porque lo que se quieren lograr con cada una de las categorías es poder entregar información sobre qué hacer con el paciente. En este caso, al paciente C1, yo sé que necesito atenderlo de forma inmediata, mientras que con paciente C4 yo sé que él puede esperar más. En el caso de agregar una 5ª categoría, llegan al consenso de que no aporta información adicional a cómo va a ser atendido el paciente, y además por cómo funciona
el hospital, cuáles son los objetivos del hospital, es atender absolutamente a todos los pacientes y asegurar cierta calidad. En este caso decidimos, por así decirlo, las categorías C5 y C4, y eso no quedó la C4. Para esto realizamos un análisis inicial de de cómo se estaba realizando la priorización de los pacientes antes de realizar el proyecto. Lo que se hizo fue básicamente, se tomó un set de médicos que participaron, en este caso son pacientes de pediatría, porque la primera etapa se realizó en pediatría, después luego vino una etapa de cirugía que está ahí en implementación. Se tomó un set de médicos que participaron en esto y se les pidió que realizaran la priorización de pacientes como si estuvieran en el triage, ¿ya? Se les limitó la información a solo los datos que se obtienen durante el triage y estos fueron los resultados. Aproximadamente un % dijo que eran C2, un 42% eran C3 y un 57% son C4. Para esto también se realizó lo mismo para poder contrastar la información con la información de los técnicos. En este caso, al tiro se ve una diferencia grande en lo que son los porcentajes de pacientes C3, ya que los técnicos tienden como a sobrecategorizar a los pacientes. Y se ve que los pacientes C2 son un 5%, los pacientes C3 64% y C4 31%. Bueno, aquí claramente se ve que hay una diferencia que se puede ver mejor en esta tabla, donde se hace la comparación médico-técnico en cuanto a las categorías que ellos asignaron. Por ejemplo, en las columnas tenemos la categoría que asignó un médico. En este caso, asumiendo que el médico tiene mayor conocimiento, puesto que el razonamiento del médico es más adecuado. En este caso se tiene que el 43% del total de pacientes que el médico dijo que eran C2, un 43% el técnico, un 3% el técnico dijo que eran C2. Pero de esos mismos, un 57% el técnico dijo que eran C3. La tasa de coincidencia es un 43% para C2, un 62% para C3 y un 37% para C4. Junto con todo esto se realizó un procesamiento de los datos, que es la información, por así decirlo, dura, y se hizo un análisis. Con este análisis, y junto con los médicos que participaron en el proyecto, se trató de juntar este análisis con los datos con el conocimiento que ellos tienen, con el conocimiento médico, ¿ya? Y en base a esto poder generar una solución de apoyo que pasaría a ser un apoyo especialmente a los técnicos que van a realizar el triage. Esto se condensó en lo que se podría llamar una especie de sistema donde existe una interfaz de usuario, que como ya hemos visto son las pantallas donde la persona interactúa con el sistema y por atrás hay un sistema que tiene una lógica de pensamiento donde por una parte tuvo un aprendizaje que es el aprendizaje que se obtuvo de los médicos, de las conversaciones con ellos, y simplemente el sistema razona y entrega, en este caso, una categoría que ayuda a los técnicos. Ahora, el doctor Douglas Maldonado va a presentar cuáles son los criterios a los cuales llegó consenso, que son los criterios clínicos de priorización en urgencia pediátrica. Muy buenas tardes, imagino que todos están un poquito cansados, así que lo vamos a hacer media corte y clarita. Algunas de las cosas de contarles que en los 3 últimos años que estamos en el servicio de urgencia y en que empezamos la categorización de pacientes, tenemos una cosa media histórica que contarles. Cuando partimos esto, o sea, cuando empezó la selección del servicio de urgencia, lo único que teníamos era en admisión, iban los pacientes ingresando y teníamos una sala de preatención en el cual íbamos llamando por el orden de llegada. 15 pacientes adentro, tomábamos temperatura y encima de ello cogíamos cada uno de los médicos y atendíamos conforme llegaba. El sacar un paciente que representaba un recién nacido o un niño que los técnicos lo veían medio mal, del montón de pacientes generaba un conflicto para los médicos y para los pacientes porque reclamaban por qué si yo estuve delante o detrás de él. Y así partió esto de acá y la inquietud de tratar de hacer una priorización. Partimos y hemos ido creciendo en el sentido de que empezamos después, creamos un protocolo de lo que era nosotros la priorización de los pacientes. ¿Qué pasó con ese protocolo y que aprendimos la lección que no estaba bien hecha? Porque lo que hicimos es armar un protocolo, decir vamos a hacer la priorización de otra manera, forma más individualizada. ¿Y quién la va a hacer? La va a hacer una enfermera. El primer problema que tuvimos era poder encontrar una enfermera que tenga conocimientos en hacer triage. El primera sorpresa, no había en el mercado enfermeras que estén con triage y las pocas que tenían conocimiento eran un poco más hacia los triage de adultos que las triage pediátricos en sí. El segundo problema que tuvimos era que capacitar entonces a la enfermera, que iba a ser el estándar, que iba a priorizar, para que tenga el mismo conocimiento, de tal manera que si me llega un niño de 5 años
con un golpe en la cabeza, consciente y todo, lo tenga la misma categorización si lo hace la enfermera, si lo hace el médico y si lo hace el técnico. Y eso también nos causó una serie de conflictos porque el mismo paciente cuando hacían los que categorizaban era o la enfermera o con apoyo del técnico, ese paciente podía haber sido categorizado o C2, o C3, o C4, dependiendo de muchos factores externos y no del paciente, de la condición del paciente. Eso fue lo que nos motivó a hacer toda la revisión que explicaba Sebastián, de volver a revisar todos los triages que existen en el mundo, los que están acreditados y los que están probados. Pero también nos llevamos la sorpresa que esos triages no los podíamos aplicar en nuestra realidad porque faltaba una mirada pediátrica profunda. Dentro de eso lo único que destacaba era el americano, que era el que más conjugaba dentro de las cosas, pero nos preguntamos, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo el hospital y cómo nosotros mismos los médicos hacemos nuestra selección? ¿Y cómo lo haríamos pero mejor? Ordenada y procesada. Y así empezamos a tomar un grupo de médicos que empezamos a tomar los criterios y empezamos a armar y quedamos con esto. Entonces aquí vienen los criterios clínicos que empezamos a utilizar nosotros para armar el triage pediátrico. Perdón. Dentro de los criterios clínicos, las variables que utilizamos, lógicamente, pediatría, la edad influye mucho para saber a quién vamos a seleccionar, el estado de conciencia, los antecedentes patológicos previos que pudieran tener el paciente cuando llega a la urgencia, la escala de dolor, el dolor es uno de los grandes motivos de consulta en el servicio de urgencia, al igual que la fiebre, y, claro, la fiebre, los signos vitales. Y con estos 5 parámetros empezamos a conjugar cómo podemos hacer una combinación que el sistema nos vaya apoyando a que nos oriente a hacer el triage. Conjugadamente con esto, entender que cuando hablábamos del triage y la persona encargada, por norma ministerial el triage tiene que ser realizado ¿por quién? Por un profesional. Tenemos una sola enfermera y teníamos esta dualidad. Tenemos una enfermera contratada desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El triage tenía que ser continuo. Veíamos las horas de mayor densidad. Necesitábamos tener también triage para la noche. No teníamos y empezamos con todos los problemas a analizar. Entonces dijimos, tomemos herramientas y empecemos a buscar apoyo ¿con quién? Técnicos paramédicos. Y es así que nos encontramos con algunas cosas y pensamos que esto de acá iba a constituir un gran elemento de apoyo para los técnicos que no tienen el mismo nivel, lógicamente, de conocimiento que lo que pueda tener un profesional. Entonces era un apoyo, herramienta para los técnicos, una herramienta para nosotros los profesionales que nos asegure que alguien está haciendo la pega con un cierto criterio estandarizado, que es lo que queríamos hacer. Y entonces quedamos con esto. Nosotros categorizamos en 4 categorías, C1 a C4, y dijimos, a lo mejor alguien se va a replicar, los que trabajan en la urgencia van a darse cuenta que esto de acá. El paciente que requiere intervención inmediata con riesgo vital es el paciente C1. ¿Cómo llega un paciente C1 al servicio de urgencia? No pasa por el triage. El paciente se hace solo el triage, el paciente grave. Llega el niño que convulsionó, toca la puerta, abren abruptamente, llega la mamá que se quemó, llega el niño que... Esos son los pacientes que para nosotros son C1, que no sabemos lo que tienen. No sabemos a qué nos vamos a enfrentar cuando nos toca un paciente C1. Que ese paciente nosotros lo hacemos que pase directamente ¿a dónde? Al reanimador. Allá donde podemos salir todos y podemos mirar qué es lo que está pasando. Y nos toca de todo. Desde el niñito que venga recién nacido, sofocado, sobreabrigado y que la mamá lo encontró moradito y que llegó asustada. El niño que llega en ese momento convulsionando, a lo mejor lo encontramos posixtal. En varias días, pero el paciente C1, el paciente que llega atropellado, que los papás lo trajeron de la casa, lo metieron en el auto, se vinieron corriendo. Y paciente que llega directamente a un box de reanimación. Después de eso de ahí nosotros lo evaluaremos y a lo mejor muchos de estos pacientes que seleccionamos en la categoría C1 no van a ser la misma complejidad. Claramente está, madres que se angustian porque tienen un niño, un recién nacido, y que les vomitó y que no aspiró, pero se puso cianótico y llegan allá al servicio de urgencia cuando no lo vemos, llegó bruscamente, se categorizó como un C1 porque le dimos la atención inmediata, todo el equipo profesional sale a la atención, pero posteriormente vamos a decir, el niño no tenía nada, tenía un reflujo y lo que hizo fue una apnea obstructiva probablemente. Ahora, aquí viene entonces ya el reto de lo que teníamos que analizar. ¿Cómo hacemos entonces si el paciente no tiene riesgo vital, no que ingresa abruptamente, que se hace su propio triage? Vamos a hacer el C2. Entonces tomamos factores de riesgo. Tuvimos pacientes con alto riesgo y ahí empezamos a combinar las variables que hablamos anteriormente. La edad, temperatura, algunos antecedentes clínicos. Para nosotros no es lo mismo que llegue un paciente oncológico, un diabético, un trasplantado, un prematuro al servicio de urgencia. Pesa para nosotros eso en el momento de hacer la selección de la atención del paciente. Y
lo sometimos entonces a una mirada constante de acá. Por lo tanto, por ponerles un ejemplo, paciente menor de 3 meses que tenga fiebre 38, solo esas dos variables, por el carácter epidemiológico que tiene, saber que tengo un niñito de 3 meses y que tengo un cuadro febril, lo voy a seleccionar y ese paciente va a ser un paciente C2. Como decía el Sebastián en las tablas, y teníamos los tiempos de espera que nos comprometemos a atender al paciente. Un paciente C2 en 20 minutos debería estar atendido en el servicio de urgencia. Y así vamos combinando estos valores que son de alto riesgo. El otro nivel conciencia. Y aquí en el nivel conciencia, cuando uno revisa los triage internacionales, están medidas a través de ¿qué? Escala de Glasgow. Pero como nosotros estábamos haciendo un programa y un diseño a nuestra medida, a nuestra cultura y a quién lo iba a aplicar, nos dimos cuenta que empezar a hacer la educación y la formación a los técnicos paramédicos, que van a ser nuestros fuertes en el triage, de poder enseñarles a evaluar la escala de Glasgow normal, la disfería para el lactante, íbamos a cometer el mismo error que ya habíamos cometido, que probablemente lo iban a manipular y la información no iba a ser la fidedigna. Por lo tanto, dijimos, el hecho que lleguen somnolientes o inconscientes ya va a ser un signo de alerta para ese paciente atenderlo inmediatamente. Y igual con EVA, la escala del dolor. Un EVA mayor a 8 es un paciente que debe de ser atendido de forma inmediata. Si el paciente no cumple estos signos vitales, se toman signos vitales y presentan estos signos vitales de acuerdo a grupo de edad, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria o episodios de desaturación en forma espontánea o aquellos pacientes que son trasladados de otros centros de la red que llegan con oxígeno y que se encuentran en un episodio de desaturación, esos pacientes van a ser C2. Pero si el paciente no cumple estos criterios y está bien, pasamos a otro y empezamos a ampliar los rangos hacia la normalidad. Y aquí, si ustedes ven, a lo mejor les puedan llamar la atención cómo son los rangos de normalidad que nosotros les categorizamos en relación a los niveles más altos de frecuencia cardíaca y de frecuencia respiratoria. Y eso lo vimos, ¿por qué? Porque cuando empezamos a poner el paciente rango taquicardia como un factor de gravedad, nos dábamos cuenta de que el paciente cuando llega al servicio de urgencia, lo sentamos en la oficina de triage, lo único que están haciendo es asustados o llorando. Por lo tanto, fisiológicamente teníamos la taquicardia y el niñito pasaba esto de acá y era un paciente que lo habíamos sobrecategorizado. Y ahí también aprendimos esto. Si el paciente no cumplía estas condiciones, o si cumplía estas condiciones era un C3 y si no cumplía estas condiciones era un paciente C4. Además, aquí agregamos otros factores como, para respetar, sabiendo que trabajamos en red, que todo paciente que ya haya llegado con una interconsulta desde la atención primaria, indistintamente de lo que tenga, va a ser un paciente, no indistintamente de que no tenga ningún compromiso, va a ser un paciente C3 con el objetivo de ¿qué? De resolver pronto, porque ese paciente le damos como un premio, nosotros le decíamos, a que acudió donde debía de haber acudido primero. Y desde allá lo gratificamos porque de allá nos lo mandaron, entonces lo categoramos. A pesar de que el paciente C3 finalmente puede ser uno de muy baja complejidad, pero sin embargo le damos una prioridad en la atención. Y claramente al paciente menor de un mes, también lo aprendimos, que llegue por un cólico o por una constipación o por una ictericia fisiológica que no va a cumplir a lo mejor ninguno de estos criterios, sí lo dejamos como un criterio de adelantarle la atención por el riesgo que tiene de permanecer en el servicio de urgencia. Y aquí hicimos un poco los resultados de lo que estábamos viendo. El resultado de lo que estábamos viendo y vimos un cuadro de comparación parecido a lo que presentó Sebastián anteriormente. Miramos la comparación de cómo categorizarían los médicos versus cómo categoriza el sistema que nos inventamos. Y veamos las coincidencias. Y vimos que cuando los médicos, a todos los pacientes que categorizaron como C2, coincidían en un 97% con el sistema. Cuando pacientes el médico lo categorizaba de C3, coincidía con un 79% con el sistema. Y así también con el C4, que coincidía en un 84% con el sistema. Y al revés, los mismos pacientes que los veía los médicos, pero que teníamos el sistema anterior en el cual los técnicos paramédicos no tenían esta herramienta, sino que era solamente bajo el criterio y los conocimientos que ellos puedan tener, teníamos que los pacientes categorizados por los médicos C2, solo el 69% eran pacientes que coincidían con la categorización del técnico. Cuando el paciente C3 tenía un gran margen, por lo que explicaba Sebastián antes, el 86% cumplía, porque tenía tendencia siempre a sobrecategorizar la complejidad del paciente el técnico paramédico, por muchas razones que a lo mejor aquí no las vamos a tomar. Y el paciente C4 estaba en el 74%.
Bueno, con esto partimos y así partimos y dijimos ahora sí necesitamos dar un paso más adelante y también teníamos que a los pacientes que consultaban el servicio de urgencia con una patología quirúrgica, tenemos que introducirlos también al triage. Y utilizamos para eso las manifestaciones clínicas cualitativas, vamos a ver después, por ejemplo, dolor abdominal, dolor testicular, algunas características que queremos destacar en una consulta pediátrica de la urgencia quirúrgica. Otros le adicionamos nuevos criterios específicamente quirúrgicos, como por ejemplo el paciente que llegue con una consulta a un quemado, que es lo que íbamos a hacer. Y además hicimos un mix con los criterios tanto que teníamos ya en la experiencia de los pacientes pediátricos. Este triage todavía no lo tenemos montado, lo tenemos armado, no lo tenemos en el momento de funcionamiento, pero esto es lo que vamos a venir y estamos a puertas. Entonces el triage quirúrgico que se viene vamos a pedir observaciones como que si el paciente viene quemado, si tiene un cuerpo extraño, si tiene una herida, si tiene dolor, si tiene por hernia o masa o un politraumatizado o por otras patologías. En cada una de estas condiciones le ponemos un agravante, una condición y después le ponemos un agravante. La sumatoria de todo esto nos va a dar la categorización que va a tener el paciente. Así es como se ve en la pantalla en el computador, lista de espera del triage. Estamos en el acápite de la ventana del triage y esta es la lista de espera. ¿Qué tiene esta pantalla? Una que tiene el registro del dato de atención y antes de eso tiene una letra que permite identificar cuál es el paciente pediátrico, quirúrgico o traumatológico. La identificación, que por razones obvias no están puestos los nombres, la edad del paciente y tenemos aquí los tiempos de espera, identificados además por colores. También nos comprometimos a tener un tiempo de espera razonable, dijimos que razonable iban a ser 15 minutos entre que el paciente pase admisión y reciba la primera atención médica que va a ser el triage. Por lo tanto, todos los pacientes que estén en color verde significa que están dentro de los 15 minutos comprometidos. Cuando el paciente llega a los 25 minutos, hasta los 25 minutos cambia a color amarillo. Y si se pasa los 25 minutos, el semáforo ya se pone en rojo, significa que hay que hacer una alerta porque se nos están pasando muchos pacientes a la espera que no los hemos clasificado. Cuando el paciente llega, aquí también acápite, cuando el paciente llega, que llega abruptamente y que se califica C1, el paciente va a estar salido en pantalla y basta con pincharlo como C1 para decir que el paciente ya pasó por el triage. Y la otra cosa es que sucede el paciente que uno lo llama a la sala de espera, y no responde. Y ese paciente nos generaba un conflicto porque no lo volvíamos a llamar y cuando no lo volvíamos a llamar empezaba a reclamar que no se había atendido y cuando nos dimos cuenta podía o no tener algún agravante. Por lo tanto, también te colocamos en el sistema un aparato, una función para decir que el paciente no responde, lo pinchábamos, cambia de color a morado para tener que volver nuevamente a volver a llamarlo. ¿Cuánto tiempo? 2 horas. Después de 2 horas ese paciente desaparece y el paciente tiene que volver a ser registrado ahí. Esta es la pantalla que la ven los técnicos paramédicos, triage pediátrico, paciente, la edad, viene aquí con los datos personales del paciente, el nivel de conciencia y la otra cosa era hacerlo lo más sencillo y amigable para que los técnicos disminuir el conflicto que tuvimos al principio de ponerles un computador a unos técnicos que generacionalmente no venían preparados para esto y que haberles puesto un computador generó grandes problemas. Antecedentes patológicos, por lo tanto cliquea, la escala del dolor, signos vitales y algunas cosas que no estaban consideradas ahí, que era la atención de la urgencia, y este acápite tiene que ver porque nosotros tenemos aquí considerado 3 cosas. Uno, que si viene directamente para atención de urgencia, nosotros tenemos en la urgencia un programa que se llama de tratamiento de antibióticos ambulatorios, por lo tanto puede ser que el paciente venga a cumplir nomás su tratamiento antibiótico y ese solito se categoriza, o la otra era el paciente que viene a control, pacientes que nosotros mismos lo hemos citado al día siguiente por cualquier motivo a control en el servicio de urgencia. Tiene para dejar algunas observaciones del técnico paramédico en relación a cómo ha hecho el triage o pueden escribir también una pequeña anamnesis de lo que ellos hacen, la pregunta de que vienen o por vómitos o por diarrea o que traen el documento de seguro escolar, lo que ellos puedan colocar ahí. Este es el triage, estamos mal para esta. Este es el triage quirúrgico, la edad, adicionamos a este el peso del paciente por el tema de cirugía que siempre se va a requerir para manejo, para posterior pase a pabellón, signos vitales más abreviados, lo que necesitamos para esto, atención a la urgencia y algunas características. En este paciente, por ejemplo, se le agrega ahora, llegó un paciente que venía por una quemadura, la quemadura era en cara, se quemó con agua caliente, le da un valor agregado y lo categoriza. El paciente fue categorizado como
C1. Pero aquí viene una de las grandes cosas también que decíamos. Esto no es un sistema informático que nos va a hacer el trabajo a nosotros, sino que es una cosa compartida, es un apoyo. ¿Por qué? Porque si el sistema genera una categorización que el técnico o el profesional considera que no es lo que corresponde por cualquier razón, tiene la oportunidad de hacer aquí el cambio. Y acá colocar en observaciones por qué motivo fue el cambio que realizó, de tal manera que después nosotros en la monitorización miramos qué es lo que estuvo cambiando y nos sirve para dos razones. Una, para decir, efectivamente al sistema tenemos que mejorar lo que es lo que hemos ido haciendo, o la otra cosa, decir, al técnico tenemos que capacitarlo porque está poniendo cosas que no justifican y hemos ido haciendo mejoras en eso. Abajo. Esta es la otra parte del módulo de gestión directamente. Uno puede colocar fechas por mes, por día, por semana, colocar los rangos, hacer la filtración y nos va a decir las categorizaciones de lo que esté pasando en el servicio de urgencia, cómo está la categorización del día de ayer o del turno de ayer, por porcentajes. Además podemos en la gestión mirar el paciente a la hora que llegó, si este llegó en el turno del día o en un turno de noche, a la hora que llegó, cómo lo categorizó, si es que hubo cambio, esto es lo que les decía, el cambio que hicieron los técnicos paramédicos en la categorización, el motivo por el cual el técnico paramédico categorizó, y si yo quiero saber más detalles, abro, despliego la pantalla y miro de dónde era, la comuna y todo puedo ver del paciente. Esto de aquí nos permite, porque además en la entrega de turnos era fácil, aprendimos con los técnicos que empezaban a la hora del corte, decir, listo, están los pacientes en lista de espera, lista de espera, lista de espera, y cuando llegaba a las 8 de la noche el otro turno, recibía 15, 20 pacientes en una sala que no había pasado por el triage, y por lo tanto teníamos que ser también una herramienta que sea operativa para que ellos se autoevalúen cómo está el funcionamiento allá y cómo van a hacer la entrega de su turno a su par técnico paramédico. Por lo tanto, aquí la gestionamos de una manera mucho más didáctica para ellos, pero van a hacer en la entrega del turno, por ejemplo, ellos vieron en total 46 pacientes, atendieron, pasaron por el triage solo 44, por lo tanto tienen un 96% de resolución de su esto. Tienen un 4% de pacientes que se le quedaron afuera y que están esperando. Y tienen el tiempo, el que están esperando también allá. Bueno, ¿qué dificultades nos encontramos? Dificultades organizacionales, resistencia al cambio, como todas las cosas, técnicos paramédicos enfrentados a un computador, técnicos paramédicos enfrentándose al principio solos con los pacientes, la edad de los técnicos, generó todo un cambio, pero fue para los médicos y para los técnicos. A los médicos, ¿qué les significó? Doctores y a los colegas de uno, oye, mira, aquí hay un paciente C2, apurémonos porque hay muchos C4, pero tenemos también C2 más graves y tenemos que ir pasando. Por lo tanto, no podemos estar atendiendo o de a uno o de a tres, o tenemos que distribuirnos de alguna otra manera la pega. Y eso también generó al principio descrevojo entre nosotros. Un proceso de adaptación y aprendizaje, lo que les decía, pusimos la escala del dolor, como que entendíamos que los técnicos sabían lo que era manejar la escala de dolor, que era tan didáctica, tan sistémica, bueno, no sabían utilizar la escala de dolor y nos dimos cuenta recién acá que ellos no sabían manejar y tuvimos que hacer aprendizaje y tenemos que enseñarles a ellos. Factores técnicos que todavía los tenemos algunos de estos, como por ejemplo la infraestructura tecnológica adecuada, tenemos un servidor que ya lo vamos a, doctora Yarza, a tener un segundo servidor para que las cosas no se pongan lentas y poder ser también operativos. Porque podemos tener muchos avances en esto de acá, pero si la tecnología no nos acompaña, se nos cae el sistema y se nos cae la calidad para nosotros. El doctor Herrera por ahí lo mencionaba, espacios físicos muy limitados. Y ahí estamos complicados, esperamos pasarnos al hospital nuevo y pensamos que ahí se va a mejorar también esta parte. Objetivos logrados, modernización de los procesos de priorización con una generación y una aplicación de criterios estandarizados. Ya ahora sí podemos decir que si el niñito llega por este motivo de consulta, cualquiera de los técnicos que lo vaya a ver va a hacer una categorización muy similar. Y no lo pasaba antes, que era un poco manipulable al técnico o al personal que estaba ahí. La implementación exitosa de un sistema de priorización, mejora en la gestión administrativa, claramente. Ahora uno puede mirar qué es lo que pasó, qué hicieron ayer, qué están haciendo en este momento, qué hicieron en este periodo de la mañana, cómo está la urgencia con los más complejos, menos complejos, cuántos reanimadores ha funcionado en la mañana, en el periodo de invierno. Fue bastante buena, exitosa esto acá. Y esto también es una cosa muy importante, disminución de los reclamos de los pacientes graves. Implementamos este sistema y desde que implementamos hicimos un análisis y no tenemos pacientes
graves que estén en la sala de espera y que nosotros no sepamos que están y que el paciente después de 20, 30 minutos nos esté tocando el aquí y esté convulsionando. O el paciente había estado convulsionando y la mamá no se dio cuenta. O el paciente estaba con fiebre y como no pasaba todavía la atención médica, llegaba esto de acá. Esto ha sido también uno de los grandes logros encontrados. Mejoras dentro de las tantas, para no cansarlos, hay una de las mejoras que vimos, lo que le está diciendo, nivel de dolor, la escala del dolor, nadie la conocía, y esto es lo que encontramos, que los pacientes veíamos que llegaban categorizados como C4 y llegaban con una otalgia intensa, gritando, llorando, y el paciente estaba ahí y estaba categorizado por C4, por lo tanto no tenía una prioridad de atención. ¿Qué pasó? Llegaba con signos vitales normales, llegaba saturando bien, está esto de aquí, pero no se sabía aplicar esto, y esto es lo que encontramos. Ningún paciente, todos los pacientes llegaban, 49% llegaba sin dolor o con un dolor leve, y solamente un 2% llegaba con un dolor angustiante, cuando en la realidad veíamos que era mayor. Aplicamos, enseñamos, y ahora nos sirve también para mirar, y esos son los pacientes, disminuimos a lo mejor, no la gravedad, pero sí lo que queremos factar también es la satisfacción de esas mamás, al final de quitarle el dolor o la fiebre en algún paciente que llegue con alguno de estos síntomas. ¿Cuáles son otras propuestas de mejora? Las revisiones periódicas de los casos, lo que estábamos diciendo, mirarnos al paciente, mirar qué es lo que hicimos, por qué cambiamos, por qué los técnicos paramédicos constantemente nos están cambiando esto de acá. Dos factores mejora, una, los técnicos paramédicos hay que capacitarlos, hay unos que son mejores, otros que son peores para hacer triage, pero que tenemos que capacitarlos. La otra que tenemos que ver, este es el primer año que pasamos campaña de invierno con un triage, teníamos el susto, lo pasamos, pero tenemos que ver qué pasa, cómo hacer su comportamiento en todo un año con estacionalidad. ¿Qué nos va a pasar ahora que empiezan las infecciones gastrointestinales? ¿Tendremos que hacer alguna modificación, cambiarlo, aplicarle algo que nos tenga que ver? Eso lo vamos a aprender ahora. Mejoramiento en infraestructura tecnológica, claramente que sí, necesitamos tener computadores mucho más rápidos, ojalá vamos a tener computadores touch para que las cosas sean más rápidas, más atractivas, porque así como nos presurizamos los médicos, nos presurizamos los técnicos, queremos tecnología buena. Aumentar los recursos humanos y técnicos para el triage, claramente que sí. Si ustedes se acuerdan que el gráfico que presentaba Sebastián, había una curva en la cual se demostraba el horario de la densidad horaria de la demanda, y ahí se demostraba cómo a las 11 de la mañana empieza una cascada de subida de consulta hasta las 8, 9, 10 de la noche. En ese horario peak no podemos seguir trabajando con un técnico ni con un computador, y eso lo aprendimos ahora. En ese horario peak vamos a tener que tener el recurso de sacar un segundo técnico para nosotros y tener un segundo computador para que las cosas sean expeditas y no construir en la admisión un cuello de botella que no lo tengamos atendiendo porque todavía no está pasado por el triage. Eso aprendimos y tenemos que mejorarlo. Y las propuestas en esto también lo tenemos armado, conversado, nos falta informatizarlo con Sebastián, por ahí vamos a convencerlos para que hagamos la implementación ahora de un triage también traumatológico. Teniendo ya el triage pediátrico, el triage traumatológico, el quirúrgico y el traumatológico, queremos hacer una cosa ambiciosa y hacer un solo triage, un triage pediátrico, y somos ambiciosos, un triage pediátrico llamado Ezequiel González Cortés y que sea el representante del triage mundial y que Chile esté representado a través de hospital.